Qué bueno estar una nueva edición con ustedes de Zapping Vintage, aquí en el canal 6 de la Costa. También abrazo grande para toda la gente que sintoniza, se conecta a través de internet en YouTube, que estamos subiendo de igual forma semanalmente todos los episodios para que vivan la nostalgia de una manera formidable. Por acá Simón Garley y por acá también tenemos a Nicolás Valeto. ¿Cómo anda? Pero ¿cómo le va? Hice una pausa y digo, se olvidó mi nombre después de tantos años de sociedad, lo mato. Bueno, gente, además justo esta semana de la nostalgia. Qué lindo. Más que nunca vamos a estar con nostalgia de la buena hoy. Buenas a todos los queridos televidentes de este Zapping Vintage edición extra. 100 y pico de programas. El tercer año, el tercer formato. Pero siempre con contenido que entendemos es interesante. ¿Y siempre por dónde? Por Canal 6, por supuesto. Canal 6 de la Costa, los martes a las 21 horas. ¿Y sabés qué? Lo repiten toda la semana. Mirá vos, qué bárbaro, qué bárbaro, espectacular. Usted no lo puede ver martes a las 21, lo ve otro día, otra hora. ¿Cómo? Me dicen que no tienen Canal 6. Pero ¿saben qué? Nos pueden ver igual por YouTube. En YouTube todo el mundo tiene acceso. De última, vaya un ciber. Pero si ¿siguen existiendo los ciber? Siguen existiendo, pero creo que ya tienen como... Se dedican a otras cosas. Yo me acuerdo que acá en mi zona, allá en la ciudad de Salinas, sí, no nos vayamos en una época estaba plagado de cibercafé. Sí. Era una moda, en mi época de entre preadolescente y adolescente, era el boom de los ciber. En cada cuadra había un ciber distinto. Mirá. Bueno, vamos a hacer podríamos hacer un programa así sobre ciber. ¿Por qué no? Estaría bueno. Es vintage a esta altura. Y escuchá, menos nostalgia de la buena también. Pero no, si tenés internet en tu casa, nos podés mirar en YouTube. ¿Cómo estamos en YouTube? Estamos como Zapping Vintage TV. Y venimos subiendo programas ya de hace más de un año, así que vean los programas que están todos subidos ahí. Y en Instagram, que estamos como Zapping Vintage, subimos historias, reels. Todo. Programas no podemos subir porque Instagram nos expulsa, porque es muy pesado. Pero sí, subimos cositas ahí para mantenernos entretenidos. Un Zapping Vintage que como sigue, tiene sus distintas sucursales, ¿no? El Zapping Vintage original, el que creó todo, el masa madre de los Zapping Vintage. Como la pizza. Que es ay, qué rico, una pizza masa, mozzarella con panceta, aceitunas. Mirá lo que nos están viendo a las 9 de la noche que están cenando, che. Muchos deben estar comiendo pizza, me imagino, ¿no? Bueno, qué lindo. Una podrían convidar tarde-noche de martes a irse preparando para Zapping Vintage, pedir una pizza. Bueno, ya el 24 de noche... A ver, reunión de pizzas, buena música, sí, y todo eso. Usted va a estar en el casino, ¿no? En el casino de Atlante, vamos a estar ahí al firme el que quiera ir. Si nos quieren conocer, yo seguramente vaya más sobre el final, pero si nos quieren conocer para decir, mira, estos son los tarados que nos pueden conocer y se van a dar cuenta que yo soy mucho más delgado de lo que se ve en las cámaras y mucho más joven, es la televisión que engorda y envejece. Bien. Ante todo esto, ¿qué me resta? El Zapping Vintage Bar, muy divertido, muy entretenido. En Spotify, búsquenos como Zapping Vintage Bar. Si no tenés premium, no importa, estamos free para todos ustedes. Y si tú tenés un comercio, un servicio, un algo que quieras ofrecer y querés formar parte de una multiplataforma como es Zapping Vintage, comunicate GB Producciones. Tenemos precios promocionales y hacemos una ayuda mutua, ¿no? Nosotros ustedes y ustedes a nosotros apoyando estos lindos productos y nosotros haciendo que tu producto, tu servicio, tu algo se difunda de la mejor manera posible y la gente lo asocie con buena comunicación. Comunicate con EGB ya, no pierdas tiempo. 096-696924, 096-696924 o si no nos escribís al Instagram, Zapping Vintage, y ahí te vamos a responder. Dicho lo cual... Estamos en un tema que nos apasiona. Nostalgia de la buena, por supuesto, en esta semana tan especial. De la buena televisión de antaño. Ay, de cable, las grillas. Qué notable. Hablamos mucho de multiseñal la semana pasada. También que fue el primer cable del área metropolitana. Así es. No sabemos si fue el primero a nivel nacional, seguramente en esta versión. Vos creo que mencionaste algo de Salto ahí, que te había llegado una data que todavía no estaba demasiado confirmada. Sí, pero que no he conseguido rebatirla tampoco. O sea que de momento habría que hacer una investigación profunda, me parece, al respecto. Si alguno que nos ve sabe, por favor que nos escriban.
Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de TBC hoy. Cuando fuimos campeones. Cuando fuimos hace 2000 años ¿Vos atrás. decís que fueron campeones los que tuvieron la suerte de tener TBC? ¿Tuvieron suerte? ¿Qué Mirá, yo como montevideano, te digo, yo tenía multiseñal con un agregado Y ya lo que era has comentado algunas el querido veces. Vasco TV de Parque Posadas. Multiseñal Vasco. Sí, así es, pero... Que no tenía el canal Vasco. Acaba de recalcar el canal Sí. Vasco. Ah, ¿lo tenía? Sí. Ah, bueno, está. Pero mirá, te voy a hacer una corrección. El Vasco de empresa esta, era Vasco con B larga y canal Vasco con V. Es con que B si sos corta. el cable vasco, tenés que tener el canal vasco. Es Eso como su canal. Claro. No, pero su canal era un coso A4 que escribía. Bueno, ya lo contamos en algún momento esto. Una señal tipo como de ajuste, medio improvisada. Muy improvisada, demasiado. Pero bueno, aportaba muchos canales que estaban buenos. Si yo me hubiera quedado solo con las señales de multiseñal, yo te soy sincero, hubiera preferido toda la vida señales de TBC. Porque si bien eran menos canales, las señales estaban mejor. Por lo menos a mi gusto, ¿no? Vieron que todo esto va mucho en los gustos personales, claramente, de cada uno. Bueno, también algo No sé vos qué opinás. Y yo creo que depende de la época. Creo que, por un lado, es cierto que Multiseñal tuvo épocas flojas, pero también tuvo épocas un poco más levantadas. Y TBC fue un cable que, como bien decís, tuvo lindas señales, Sí. pero era como muy monótono en el transcurso del tiempo. Tenía sea, menos variaciones. Bueno, esto lo No hablamos hubo, también. no el hubo programa prácticamente variaciones. Bueno, yo creo que en las épocas que más hubo variaciones fueron en los primeros años, porque fue agregando señales, como lo hablamos, que empezaron con... Lo con muy complicado poquitos. de vos tener un límite de canales para emitir esas señales y agregar más señales y ver cómo las organizás. Exactamente. Digamos, ¿no? Ese creo que fue como el cambio de TBC, de repente ir agregando. Pero llegó un momento que era bastante estancada la TBC guía de tenía canales. pocas señales 24 horas. Tenía... Bueno, depende de la época. Depende de la época. Creo que en los 90 tenía canales de cine las 24 horas. Y después no sé. Creo que los de deporte, no sé si se compartían. Fox Sports. Creo que se compartían, sí. Fox Sports con TIC. Algo parecido a lo que pasaba con Multiseñal. Sí, en eso no y era tan y el distinto, ESPN con el ESPN más estaban en el mismo número. Sí. Bueno, recuerdo también durante mucho tiempo Cartoon Network de día y TNT de noche. Eso fue en los Eso fue 90 un clásico. Ya a comienzos de la década del 2000 lo lograron arreglar eso. Y por suerte tuvimos Cartoon Network. Pero tuvimos como si yo hubiera Como si vos hubieras tenido TBC. TBC. No fue el Hubo la caso. gente. Tenía un amigo que tenía TBC, que fue donde más o menos pude ver algo de Sí, TBC. Y por suerte sí, porque creo que estaba bien tener por lo menos un canal de cada género las 24 horas. Me parece que era lo correcto. Y en el caso de TBC en la década del 90 no tenía ningún canal infantil las 24 horas. Porque Cartoon terminaba... Depende del día, creo que los fines de semana lo estiraban un poco más, no sé si estaba hasta las 11. Bueno, hasta recuerdo medianoche. que, por ejemplo, Warner, que a veces pasaba programación más, creo que más de series infantiles los fines de semana. Entonces, como en ese horario de lunes a viernes no lo pasaba, no emitían Warner, pero el sábado y domingo sí, porque pasaban ese contenido. Priorizaban la barra infantil de Warner. Y lo gracioso del caso es que cuando uno agarraba una revista de TBC, nosotros que hablábamos de revistas de cable en los comienzos de este tercer formato de esa primita edición extra, ellos, claro, ponían Canal 54 y te hacían la programación como si fuera un canal abierto, viste, a 10 de la mañana tal cosa, a 12 de la mañana tal otra, con esa mezcla que tenían de las distintas señales Que dentro no de ese sabías canal. a qué señal correspondía. Claro, no te ponían a qué señal correspondía. No especificaban. Es insólito. Era cosa que Multiseñal no hacía eso. no, Multiseñal, en la guía de programación, ponía la te señal. ponía el número del canal. ¿De qué hora a qué hora iba en el caso de los cortados? Y el logo del canal con su programación. Y a veces te ponía abajo programación, horario correspondiente a tal otra. Como que hasta ahí llegaba. Sí, estaba como más clarito, ¿no? Más entendible. Yo creo que sí. Ahora bien, TBC, cuando pasa a ser multicanal, vino la gran revolución. Qué lindo que estuvo eso, la revolución digital. Pero de ¿sabés multicanal. qué? Esto pasó ya hace bastante. Hay señales que todavía se mantienen en los mismos números. Ya de aquella época
del multicanal digital. Hoy que Flow. El Deco con el sistema operativo Violeta, me acuerdo. Sí, yo lo tuve también. Qué lindo, hasta visualmente era lindo, ¿no? La única contra capaz que tenía que demoraban un poco de pasar de un canal a otro, me acuerdo. El zapping era un poco lento. Por lo menos a mí me pasaba, se trancaba. Si vos hacías un zapping muy rápido, que a veces se trancaba y medio que tenías que reiniciar el... Es que no Deco. podías hacer un zapping muy rápido porque, como te digo, demoraba en pasar de un canal a otro. Si no, no veías que estaban dando. Claro, pero ponele que no veías si querías ver solamente que cargara la guía de programación. Pero llegó un momento que se trancaba. Y no había manera. Vos querías ir, venir, se quedaba todo ahí quietito. Tenías que resetear. Tenías que resetear. Pero mirá, por ejemplo, los canales internacionales, digo que son los mismos. El 600 TV Española, 601 TV Galicia, 602 la RAI, 603 TV 5, 604 la CNN Internacional, 605 la Deutsche Welle, 608 la Record. Ya en el medio ahí sí hubo algún cambio, porque el canal de Vasco, por ejemplo, ya no está más, la Bandeirantes tampoco. Eso se mantuvo igual. Bueno, o por ejemplo, disculpame, el 500 MTV, hasta el día de hoy. Me acuerdo. Hasta el día de hoy, Y para la gente que de repente le gustaba ver cosas internacionales, fue un cambio muy positivo porque en el sistema analógico, bueno, cuando era TVC después, hubo un lapso muy pequeñito que se llamó multiseñal, que fue el multicanal analógico, que habrá durado un año y medio, más de eso no duró. Sí. Que ahí fue cuando se hizo la gestión desde Argentina, que para compraron la empresa y hubo como un puente ahí que... la verdadera revolución fue esa, la digital. Me acuerdo que la revista era la misma, pero les cambiaban, era una chiquita, que me acuerdo que en esa época ya la habían achicado de hacía un tiempito atrás y le habían puesto el logo de multicanal. Mira, yo estoy pensando en varios canales, por ejemplo 202 Space, que todavía, como te digo, ¿esto qué tiene? Casi 20 años. Y en 2006 fue que arrancó. Bueno, ¿no? 20 años 2007. entonces 20 años, o 19, casi 20. Repito, señales que están con la misma numeración luego de tanto tiempo. Lo mantienen. Habiendo cambiado hasta de nombre la empresa varias veces. Claro, ¿no? de multicanal a Cablevisión, de Cablevisión a Flow, cambiado también un poco esta dinámica que ahora tienen más que nada con la aplicación, que se vende mucho más que el lineal. Pero sin embargo, en el 106 Sports, ¿viste? Todo eso, en el 8 América, se mantiene. Es insólito, increíble, luego de tanto tiempo. Ahora, vos hablas de canales o de señales internacionales. Y obviamente no podemos dejar de mencionar a la poderosa DirecTV, que claro, DirecTV tenía mucho de señal internacional y sobre todo, y lo hemos mencionado en varios programas, señales que no tenían otras empresas, ¿no? Sí. Tenían como esas exclusividades ellos. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, o sea, yo creo que la primera vez que vi un folleto de esos tipo trípticos que había. Sí, estaba bueno que fuera tríptico también, el original. De DirecTV, yo creo que tenía 6 años, capaz estaba en primero de escuela, que creo que fue el primero. Claro, comienzo de los 2000. Sí, 2002. 2002, creo que ahí fue la primera vez que vi y quedé alucinado, ¿no? Porque ya que yo tenía Cable Plus en esa época, ya hacía un año que tenía Cable Plus más o menos, y yo, si bien estaba acostumbrado a una grilla bastante amplia, porque la propuesta de Cable Plus era muy buena. Vamos a hablar de Cable Plus también, atención. Próximamente estaremos con eso. En nada. Y más allá de eso, igual me llamaba la atención ver una guía de canales de DirecTV, porque también había muchas señales que no estaban en Cable Plus. Imagínate Montevideo que no tenía esa riqueza de señales que tuvo Plus. Claro, a vos te llegaba un folleto de DirecTV en Montevideo y era como otro mundo, nada que ver con Equital, mucho menos con señales que uno no tenía ni idea y que de repente pasaron muchos años sin que yo tuviera idea qué era eso que veía ahí. Bueno, y también las señales repetidas. Eso es lo que te iba a decir, esto de este-oeste, ¿ustedes se acuerdan? Cinemax Este, Cinemax Oeste, Cinecanal Este, Cinecanal Oeste. Y muchos en su momento pensábamos que eran dos canales distintos. Claro, yo de chico pensaba, yo decía, qué bueno tener dos Nickelodeon. Con dos feeds distintos, ¿no? Con dos horarios distintos, pero pasando lo mismo. En sí era algo muy similar. Porque estaba, a ver, la empresa es estadounidense y estaba referido a, vieron que Estados Unidos es muy ancho, ¿no? Y los que determinan los usos horarios son los meridianos, ¿no? Los que van así rectitos, digamos, en el planeta. Bueno, entonces, cuanto más ancho es el país,
más usos horarios distintos hay. Bueno, Estados Unidos es muy ancho justamente, y la gente que vive al este de Estados Unidos tiene un horario distinto a los que viven al oeste de Estados Unidos. Entonces, claro, DirecTV lo pensó un poco por la realidad estadounidense. Entonces acá llegaban los este-oeste, que estuvieron mucho tiempo después. Igual sacaron. no eran todos los canales que estaban repetidos, No, era una selección. algunos. Una selección. Pero a uno le llamaba la atención. Le llamó la atención, pero bueno, en realidad de grande uno se enteró que era prácticamente lo mismo. De repente capaz que había alguna variación entre feeds, pero era mínima. Sería mínima. Era mínima, de algún programa que de repente se emitía y el otro no, o alguna diferencia horaria, pero era algo muy chiquito. Como los canales digitales y los canales HD, que generalmente es el mismo contenido, a no ser algún cambio, de repente algún contenido que lo dan en el HD y en el básico no, pero viste que habitualmente se repiten. Yo creo que lo más grande que vi de cambios entre un feed y otro, por lo menos desde el conocimiento que tengo yo, fue en la época de Nick at Night, en la post series clásicas, cuando ya había terminado el repertorio de Super Agente 66, Alf y todo eso. Nickelodeon había empezado a poner programación propia. Muchísima programación propia en Nick at Night. Repeticiones de series y dibujos que ya no pasaban. Claro. Sí, generalmente era prácticamente todo producción de Viacom. Y yo veía, porque en época de Ciber, que uno entraba y bichaba las grillas de programación, que había muchísima diferencia entre los diferentes feeds. Entre el feed de Argentina, el feed de México, el centro. Pero era como lo de Nick at Night. Lo demás, la programación diurna no cambiaba demasiado. Pero de Nick at Night era claro, eran cosas puntuales, ¿no? Nosotros por ejemplo, suponemos que en DirecTV pasaría eso también. Pero no nos vayamos tanto de tema porque, como siempre, nos vamos de tema y no volvemos. A ver, señales clásicas que tuvo DirecTV. Locomotion, Boomerang. Clase. Casa Club. Claro, que eran señales que no eran conocidas. Bueno, Speed. El canal de Portugal, que en su momento tenía dos, en su momento tenía TVI y el RTP. El RTP es como el canal, es como TV española de ellos, es como el canal estatal. Bueno, Disney. El RTPI lo siguen teniendo todavía. Disney en los primeros años, que era señal exclusiva. Disney que era señal. Porque vamos a recordar esto también: que DirecTV tenía un paquete básico, pero tenía mucho paquetito premium en su momento. Por ejemplo, Antena 3, que hoy en día sigue estaba premium Antena 3. Bueno, estos canales que te digo de Portugal también. Bueno, si bien no lo promocionaban como exclusivo en su momento, vos recién lo mencionaste, Boomerang era medio como un canal exclusivo, porque yo no tuve conocimiento de otro cable que capaz que en el interior hubo. Sé que en una época más avanzada, antes no tengo idea, pero sé que ya década del 2000 bastante avanzada, en Telespectáculo de Pando estuvo Boomerang. Bueno, viste. Pero antes, que yo sepa, no tengo idea. Para mí era exclusivo de DirecTV. Bueno, por lo menos en el área metropolitana. DirecTV tuvo señales exclusivas que después dejaron de ser exclusivas. Bueno, por esto un poco que estás diciendo vos, como Bio sería el canal de la biografía. Y estos Discovery, que no eran de Discovery común, Discovery Science, Discovery Civilization, Discovery Travel, bueno, que hoy en día ya no existen más, pero bueno, esos también en su momento DirecTV los tenía como exclusivos. DirecTV también durante mucho tiempo tuvo una señal que era The Weather Channel. Una señal del clima americana. Claro, una señal estadounidense también, o en inglés obviamente, que en realidad podías tener un pantallazo de clima del mundo, Fox pero News era muy el clima de Estados Unidos. Tenía Fox News en inglés. Bueno, Fox News hoy en día que ya hay otras empresas que creo que le incorporó Nuevo Siglo, me parece, ya a mediados de la década del 2000. Igual que Bayo, igual que estos Discovery que estamos mencionando, también ¿no? Lo agregó. Y también, o sea, como DirecTV con el paso del tiempo fue perdiendo la exclusividad de algunas señales. Por ejemplo, Canal 9 de Argentina. Locomotion, que también lo mencionábamos hace un rato, también fue exclusivo, a no ser, como decimos, si capaz que en el interior algún cablecito ahí lo enganchó. A ver, Canal 9 seguramente algún cable, de hecho Cable Plus lo tuvo el nuevo, sí. Y mira, yo la primera vez que me asocié a DirecTV, porque tuve como dos etapas, justo arranqué con el debut de Telefe Internacional. Y DirecTV lo vendía como exclusivo porque, por lo menos en el área metropolitana, nadie tenía Telefe Internacional. Era solo DirecTV.
Después sí, empezaron a tener digital, bueno, Telespectáculo lo tuvo también. etcétera. Pero primero fue DirecTV, o sea, DirecTV también fue una empresa que fue punta de lanza de muchas señales que después sí se fueron incorporando a otras empresas, pero que en su momento, claro, una las tenía exclusivas de DirecTV. Es una pena que DirecTV tenía tantas barreras cuando recién arrancó, porque Bueno. si no hubiera tenido tantas, de repente más gente hubiera podido acceder. Vamos a recordarlas un poquito, ¿no? Tarjeta pago de crédito. únicamente con tarjeta de crédito. La instalación tenía costo. Instalar una antena parabólica es muy costoso. La instalación no era barata, ni por asomo, ni en esa época había muchas promociones. Carecía del fútbol uruguayo. Que era el pilar fundamental de Algo los que cables sabemos uruguayos. que sí. Muchísima gente Contrataba iba el al cable por eso. Sí, totalmente. Y tampoco, al igual que Multiseñal y TVC, por ser aéreo, tampoco tenía los canales abiertos de Montevideo, ¿no? Era muy complicado acceder a DirecTV. Y no te daban ninguna antenita para ver para nada. canales de ¿viste? aire, ¿no? Tenías que nada, tener. nada. Vos sabés que yo Nada. creo que llegué a ver en alguna casa en alguna época, estoy seguro que no le erro, pero de ver en una misma vivienda una antena de DirecTV y una de TVC también. Yo creo ¿En que serio? capaz que la Contrataban tenía. las dos para ver. Capaz hay que- que tener plata, que lo parió. Y hay que gustarte mucho el cable. Y yo creo, pero tengo recuerdo de haber visto. O No sea, sé de ahí que ahora de grande se borró alguna de las dos y dejó podía ser. Ahora de capaz que grande, haciendo teorías, elaborando posibles teorías, creo que puede ser que contrataran DirecTV para tener una gama amplísima de canales y muy buenos y de repente Y distintos y todo. exclusivos, ahí Y va. tener TVC capaz que para ver el fútbol uruguayo. Bueno. y los canales abiertos. Otro tipo de señales que también tenía DirecTV en exclusiva en ese momento, que después dejaron de serlo, eran los que eran solo de audio. Y ahí teníamos dos distintos tipos de señales. Una, las radios internacionales. Tenía radio de Francia, radio de la radio de Colombia, de Caracol, algunas otras de México, de Cuba, de la radio, una radio de España, que también hasta ese momento solo lo tenía DirecTV. Y después otras señales de audio, que son las Stingray. Que vos, por ejemplo, ponías canales que pasaran solo música pop en inglés. Solo pop en inglés. Vos escuchabas, o sea, la pantalla estaba en negro o con distintos loguitos que a veces ponía la empresa, pero te ponían información de, si mal no recuerdo, el nombre de la canción, quién cantaba, el álbum y qué año. Y te iban Completo. pasando. Sí. Y además la cantidad de canales que fue teniendo de los Stingray era impresionante. Bueno, a nosotros que nos gusta también la nostalgia, también musical, mucho canal de los 60, de los 70, de los 80, de jazz, de música clásica, hasta de ópera. De para rock, todos los gustos. Ahí va, música más actual también. Para todos los gustos, se dan varios canales. Bueno, en aquel momento solo tenía DirecTV, pero bueno, después ellos empezaron a adquirir las otras empresas. Vos viste cómo las cosas evolucionan e involucionan. DirecTV involucionó mucho, fue perdiendo todo ese exclusivo que tenía. Los Stingray, las radios, muchas de las señales que decimos, y ahora las pasó a tener Equital o alguna otra empresa. Y DirecTV quedó muy desnudo. Y básicamente estos últimos años el caballito de batalla de DirecTV es medio como el de Pluto TV. Mirá, es armar sus propias señales. Yo creo, o sea, imaginando, ¿no?, una realidad alterna, creo que en algún momento te lo llegué a decir. ver. Yo creo que si a comienzos de la década del 2000 yo hubiera sido adulto, yo hubiera contratado DirecTV. Conociéndome, Bueno, yo hubiera puesto DirecTV. cuando conseguí la plata y conseguí convencer a mis padres, lo hice. Hay una diferencia vos de eras edad. más grande, claro. Y yo ya trabajaba. Gente, espero que les haya gustado esta segunda parte. Hay una tercera parte la semana que viene. Nos falta Plus, nos falta todo Imperdible, Equital. Así que bueno, atentos entonces porque lo hacemos en 3 partes porque es un tema que nos apasiona. Y viste todo lo que da para hablar. Todo lo que da para hablar. Igual queremos ver ahí a la gente comentando Bien, ahí. filo. Los que están en el 6 no pueden comentar mucho.
Pueden, Pero por YouTube, pueden sí. hacerlo, sí, igual a través de la Sí, línea de si hablo WhatsApp. que la tele no lo vamos a escuchar, pero en YouTube sí. Pueden hacerlo igual a través de las líneas de WhatsApp que siempre ponemos Ahí por va. aquí. Pero en YouTube directamente, en los comentarios, coméntenos cuál es el cable que más les gustaba, cuál tenía la mejor guía de canales. Ahí participen, Gente, comenten. esperamos sus comentarios y mientras tanto, buena semana para todos.